Buenas noches a toda Iberoamérica, toda Latinoamérica, toda la comunidad internacional. Una bendición estar con ustedes, una bendición poder compartir este tiempo maravilloso juntos, este tiempo poderoso. Bueno, señores, estamos felices. Ayer no pudimos tener la escuela número 44, pero hoy la tenemos con el favor del Padre. Así de que estamos felices, motivados, emocionados por todo lo que el Padre está haciendo, por todo lo que el Padre va a hacer. Así que por favor, los que vienen llegando, compartan la escuela en vivo, por favor, porque la gente no sabía que íbamos a estar hoy aquí. Entonces compartan por favor la escuela en vivo. Va a ser una bendición poder, compartir con ustedes juntos, ¿verdad? Esta escuela poderosa. Es una escuela maravillosa, escuela número 44. Espero que todos estemos conectados para poder recibir este momento maravilloso. Bienvenidos a todos los que están llegando, bienvenidos a toda la gente maravillosa, a toda la gente linda que se está conectando, ¿verdad? Así de que hoy tengo bonita la casa, ¿vieron? Vinieron dos amadas a arreglar aquí, así de que el Señor es bueno. Estamos felices por todo lo que el Padre ha hecho, por todo lo que el Padre va a hacer, por todo lo que el Padre está haciendo. Se vienen tiempos maravillosos, se vienen tiempos gloriosos, se vienen tiempos de justicia, se vienen tiempos de bendición. Qué lindo estar juntos, es una bendición. Por favor, corran el ruido, corran la voz de que estamos aquí hoy juntos para poder asistir a esta escuela maravillosa y que todos podamos estar juntos. Bem-vindos às pessoas de Brasil, bem-vindos todas as pessoas da terra, amém. Y bienvenido a tout le monde, a toutes les personnes de France aussi, de París aussi. Estamos juntos celebrando el reino. Bienvenidos a todos, felices por lo que el Padre está haciendo, felices por lo que el Padre va a hacer, alegres, contentos. Ayer fue un tiempo fuerte para mí, bastante trabajo, bastante cosas, pero ya hoy estamos felices, estamos alegres por lo que el Padre está haciendo, por lo que el Padre va a hacer. Hay un poquito aquí de sombra, ¿vieron? Porque estoy como contra la luz, pero bueno, hay que cambiar de posición un poquito. Vamos a entrar de nuevo de lleno a la escuela. Dijimos entonces en la dinámica de Casas Cornelio número 44, Jesús el sumo sacerdote. Estamos en esa serie para que todos podamos estar ahí. Por favor, les pido a todos compartir el en vivo. Pueden compartirlo directamente en sus perfiles para poder que las personas puedan recibir esta bendición poderosa. Amén. Si toda la promesa hecha a Abraham se cumplió el día que Abraham vio su día y se gozó, en los dos eventos que son uno mismo, hablando del Mesías, entonces el escrito de Gálatas 3:19 habla de la simiente de Cristo. Nosotros tenemos claros que el día del encuentro de Abraham con Melquisedec, que es Cristo, ese día hubo entonces, ¿verdad?, un cumplimiento en la vida de Abraham, y ese cumplimiento, ¿verdad?, fue tan poderoso que más adelante vendría el nacimiento de Isaac, y ahí entonces hay un cumplimiento total. Entonces en Abraham se levanta la simiente del Cristo. Entonces el escrito de Gálatas 3:19 habla de la simiente de Cristo. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Hasta que viniese la simiente. Significa que no, ¿verdad?, no había venido todavía, ¿verdad? Estaba en los lomos de Abraham y se desató en Cristo. Esta simiente no es la de Abraham, pero sí la de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Oiga esto, Gálatas capítulo 3, verso 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Qué tiene que ver? Si nosotros somos de Cristo, somos linaje de Abraham. ¿Qué está pasando ahí? Si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Tremendo, oiga esto. Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Entonces vamos a estudiar un poco lo que es simiente. Simiente, según el diccionario de la Real Academia Española, tiene, ¿verdad?, tiene dos grandes acepciones. El concepto puede hacer referencia a una semilla o al esperma, al semen. Eso de simiente, ¿verdad?, tiene dos acepciones. Puede ser la semilla o el semen. La simiente, por lo tanto, es el pequeño cuerpo que se forma de parte de un fruto y que le permite dar origen a una nueva planta.
¿verdad? Según el diccionario, la simiente puede referirse al semen, ¿verdad? Puede referirse al semen, que es el líquido viscoso producido por el aparato genital masculino de los seres humanos como también de los animales. Este líquido, que es expulsado durante la eyaculación a través del pene, está compuesto por espermatozoides y plasma seminal, ¿verdad? Esto hablando entonces de la semilla humana, ¿ya? De la semilla humana, de la simiente humana. Evidentemente nosotros somos simiente divina, ¿verdad? Adán es simiente de Cristo. Es muy importante que tengamos claro esto, que Adán es simiente de Cristo. No intervino el semen con su espermatozoide y su plasma seminal. Aquí no intervino en el nacimiento de Adán, no hubo entonces esperma, no hubo entonces, ¿verdad?, ese espermatozoide y su plasma seminal. Aquí no, o sea, aquí no procedió este acontecimiento, porque Adán es simiente de Cristo. Adán fue la nueva planta, ¿verdad?, que produjo la simiente. De nuevo, Abraham fue la nueva planta que produjo la simiente. Perfecto. Abraham fue la nueva planta que produjo la simiente. Entonces, Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Oiga esto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios creó a Adán a su imagen. Es decir, entonces, que la simiente, ¿verdad?, o la planta que viene de esa simiente es Adán. Adán viene entonces del Padre. Adán entonces es hijo de Dios porque viene directamente del Padre. El Eterno, ¿verdad?, sembró una semilla o simiente en el campo, la cual murió, pero en ella había germen de vida, por ello se convirtió en planta. De nuevo lo vamos a repetir para entenderlo. El Eterno sembró una semilla o simiente en el campo, ¿verdad?, la cual murió, pero en ella había germen de vida, por ello se convirtió en planta, y esta semilla entonces es Adán. Adán se levantó y se convirtió en planta. La idea del Señor era que Adán fuera un grande árbol robusto, pero Adán se quedó en el nivel de hortaliza, en el nivel de planta, porque no logró entender el propósito eterno de Dios del día 7. No pudo colocar sus ojos en el día 7. No pudo colocar sus pies en la mañana 7, que es la mañana del cumplimiento del propósito. Perfecto. Ese fue Adán, ¿verdad? Una plantita que no logró ser árbol frondoso porque comió la semilla del diablo, porque probó la simiente, ¿verdad?, la simiente del diablo. Y al probar la simiente del diablo, él fue preñado para dar a luz plantitas que eran frutos entonces de la simiente del diablo. Y por eso tuvo que salir de propósito, ¿verdad? Y en él crecieron o germinaron dos simientes, dos semillas, la de Dios y la de la serpiente. En él se levantaron esas dos semillas, dos simientes, ¿verdad? La de Dios, la del Eterno y la del diablo. Por eso más adelante vamos a ver la llegada entonces de Caín, la llegada de Abel, el evento donde Caín mata a Abel, pero vamos a irlo viendo poco a poco porque este es otro tema. Pero Adán no entendió que la idea del Eterno al sembrarlo en él era convertirlo en un árbol de mostaza gigante, que fuera simiente de simientes para manifestar el reino sobre la tierra. O sea, la idea de Dios es que él fuera una simiente, o sea, él es el producto de un grano que murió en tierra, y cuando el grano murió, entonces se levantó la planta. Ahora el Eterno quería que esa planta llegara a hortaliza y que de hortaliza pasara a un árbol frondoso para ser simiente de simientes, para que ahora él fuera la semilla que iba, ¿verdad?, a plantar nuevas plantitas o iguales o herederos o coherederos para gobernar la tierra, pero él no lo entendió. Entonces,
Perfecto. Adán llegó a ser la mayor de las hortalizas, pero no logró ser el árbol que el Eterno quería para la expansión de su linaje, de su simiente, de su naturaleza, de su reino sobre la tierra. Mateo capítulo 13, verso 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El reino de Dios es un grano de mostaza, ¿verdad? Que se convierte en hortaliza, pero que su destino es llegar a ser un grande árbol. Entonces, tremendo. Adán logró, ¿verdad?, convertirse en una plantita que se convirtió en una hortaliza, pero el destino de él no era ser hortaliza, el destino de él era ser un árbol que diera fruto, simiente de simientes, ¿verdad? Una matriz que produjera vida, ¿verdad? Una matriz que produjera simientes para conquistar la tierra, con iguales. Porque si nosotros leemos la palabra y descubrimos que Adán fue hecho a imagen y semejanza del Eterno, significa que Abraham era su igual en la tierra. Significa que Adán era la imagen visible de un Dios invisible. ¿Ya? Significa que Adán era entonces, ¿verdad?, el hombre Dios sobre la tierra. El hombre Dios sobre la tierra. Perfecto. Entonces, número 1, la más pequeña de todas las semillas. Este es el reino. El reino es la más pequeña de todas las semillas. Parece embuste, parece un embuste, pero es verdad. Es la más pequeña de todas las semillas, pero su árbol es gigante, frondoso, poderoso. De nuevo, número 1, la más pequeña de todas las semillas, este grano de mostaza, pero este es el reino. Número 2, es la mayor de las hortalizas, llegando a su nivel de humanidad. Eso es la hortaliza, la humanidad, ¿verdad? Entonces, número 3, es un árbol frondoso. Ahora, cuando él llega al nivel de árbol frondoso, es cuando ha logrado morir y resucitar. Es cuando ha logrado vivir la vida de Cristo. Es cuando ha logrado de ser uno con la eternidad. Este árbol frondoso. El destino de él, esta semillita de mostaza, ¿verdad?, se convierte en plantita, en hortaliza, y de hortaliza pasa a árbol frondoso. Entonces significa que la humanidad se quedó en el nivel de hortaliza. Ahí se quedó Adán, en el nivel de hortaliza. No pudo convertirse en simiente de simientes. No pudo prestarle la matriz al Eterno para parir hijos a su estatura, para parir hijos iguales. Se quedó en el nivel de hortaliza. Se quedó en el nivel de humanidad caída, de humanidad débil. No logró entrar a la dimensión del árbol de vida, a la dimensión del árbol frondoso para cumplir propósito. Esta simiente o semilla es la más pequeña porque su poder no está en su apariencia, sino en su esencia. Esta semilla de mostaza es la más pequeña, ¿verdad? Esta simiente o semilla es la más pequeña porque su poder no está en su apariencia, sino en su esencia. Aleluya. Israel, cuando vio al Mesías, quería ver un poderío militar, quería ver un hombre que trajera armas nucleares, quería ver un hombre que trajera armas destructivas, pero este no trajo armas destructivas, este trajo el evangelio del reino. Fuerte, ¿verdad? Entonces, porque el poder de él no estaba en sus armas, sino en su gloria, en su justicia, en su reino, ¿verdad? Todo el que es fruto de esta semilla llega a la estatura de este árbol poderoso. De nuevo, todo el que es fruto de esta semilla llega a la estatura de este árbol poderoso, Cristo mismo. Pero Adán no logró llegar a la estatura de este árbol frondoso. Se quedó en el nivel de hortaliza y nos condenó a nosotros, ¿verdad?, a vivir en el nivel de hortaliza.
Hasta que en Abraham se hace una promesa. A Abraham le prometen una simiente que gobernaría la tierra. A Abraham le prometen una simiente que gobernaría todo y que tendría poder, dominio, autoridad, ¿verdad? Y esa simiente, ¿verdad? En Abraham es la simiente del Cristo, es la simiente del gobierno, ¿verdad? Adán no logró colocarse o llegar a la estatura de ese árbol frondoso. Y con él condenó a todas las demás hortalizas, a la raza humana, a no poder alcanzar el crecimiento hasta el árbol de justicia en Cristo. De Adán hasta Abraham, el grano de mostaza solo llegó a ser hortaliza. De nuevo, de Adán hasta Abraham, el grano de mostaza solo llega a ser hortaliza. En Abraham nace la simiente del Cristo. En Abraham nace la simiente del Cristo, porque Abraham era un hombre de promesa, un hombre de altares, un hombre de adoración, un hombre que viniendo de una casa idólatra fue un hombre fiel a su llamado, un hombre que viniendo de una casa idólatra fue fiel a la promesa, fue fiel al Eterno, aleluya, era un adorador poderoso, amén. Entonces, de nuevo, en Abraham nace la simiente del Cristo, con la promesa hecha a Abraham, cumplida el día que Abraham vio su día, el día que Abraham vio el día del Señor con la llegada o con el encuentro de Melquisedec, y luego con la llegada de Isaac, aleluya, él vio el día del Señor, él vio salvación, él vio el cumplimiento. Podía venir una confusión. ¿Por qué? Porque el Eterno le promete un hijo a Abraham, pero el problema es que ya ese hijo, perfecto, nació en Ismael, solo que no era Ismael, era Isaac. Solamente cuando llegó Isaac es que la simiente del Cristo se manifestó. Entonces, Génesis capítulo 13, verso 15 al 17. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Pero nadie puede contar el polvo de la tierra. Tremendo. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Wow, es una promesa hecha a Abraham, cumplida en Isaac. De nuevo, es una promesa hecha a Abraham, cumplida totalmente en Isaac. Pero Isaac revela la figura del Cristo. Isaac revela a Cristo. Entonces en Isaac se levanta, ¿verdad?, la generación del Cristo, la generación que tiene simiente de simientes, la generación pura, la generación que va a golpear la cabeza de la serpiente, la generación que va a gobernar la tierra. Toda la promesa hecha a Abraham tiene su cumplimiento en Cristo. Y con Cristo Abraham se encontró con el siglo venidero. Lo vio, lo honró y le diezmó. Cuando hablamos de esto, estamos hablando del encuentro que tuvo con Melquisedec. De nuevo, vamos a explicar lo bonito para que entendamos. Toda la promesa hecha a Abraham tiene su cumplimiento, ¿verdad?, en Cristo, el día que se encontró con Melquisedec. Y con Cristo Abraham se encontró con el siglo venidero. ¿Quién era el siglo venidero? Pues era Melquisedec, o Cristo en Melquisedec, o Cristo mismo era el siglo venidero. ¿Y quién es el siglo venidero? El reino de Dios. ¿Y quién es el siglo venidero? El día postrero. ¿Y quién es el día postrero? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Abraham se encontró con el siglo venidero, lo vio, lo honró y le diezmó. Génesis capítulo 14, verso 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Se anticipó a los hechos. Sacó pan y vino, ¿verdad? Es este mismo que el Mesías iba a tomar con sus discípulos, la Santa Cena, el pan y vino. Comed, ¿verdad?, mi pan y bebed mi sangre. Aleluya. Pues antes de compartirlo con los 12, lo compartió con Abraham, y en Abraham lo compartió con Isaac, y en Isaac lo compartió con nosotros. Esa simiente pura, esa simiente de gobierno, esa simiente de autoridad, esa semilla gloriosa que fue creada desde la eternidad para gobernar con poder y autoridad. Aleluya.
y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, Abraham diezmó de todo. Abraham diezmó de Moisés, de Elías, de Jacob, de Isaac, de todas las generaciones que iban a venir de sus lomos. Diezmó por ti, diezmó por mí, diezmó por Aarón, diezmó por Leví, diezmó por todos. Todos aquellos que vienen de ese linaje, todos aquellos que se identifican con esa semilla, todos aquellos que el día que el grano de trigo cayó en tierra y murió para no quedar solo, y al levantarse se levantó en espigas de trigo, toda esa generación, todo ese equipo, entonces diezmamos en Abraham, y todo ese equipo conocimos al Mesías en Abraham, y a partir de ese evento somos la simiente de Cristo, aleluya, reservada hasta el cumplimiento de los tiempos, aleluya. Perfecto. Abraham vio el día del Mesías, el siglo venidero, su reino de paz. Juan capítulo 8, verso 56. Abraham vuestro padre se gozó, aleluya, se gozó, se alegró, se puso feliz de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, aleluya. Este fue el día donde Abraham quedó preñado de cumplimiento. Quedó grávido, quedó embarazado de cumplimiento. En sus lomos estaba la simiente. Cuando pongo grávido es para que alguien me entienda en portugués, ¿verdad? Así que la gente que va a transcribir, la persona que está transcribiendo esto, no ponga grávido porque pues es portugués. Ok. Este fue el día donde Abraham quedó preñado de cumplimiento. Preñado de cumplimiento. En sus lomos estaba la simiente. En sus lomos, ¿verdad? Los lomos no son estos, son estos. Donde está el ombligo, donde está el esperma, donde está la matriz de la mujer. Ahí en sus lomos estaba la simiente del Cristo. El día que él diezmó, el día que él probó el pan y el vino de Melquisedec, ese día todos sus descendientes, los de la etnia y los de la fe, recibieron el pan, recibieron el vino, tomaron la Santa Cena anticipada, probaron la sangre anticipada, probaron la carne anticipada y probaron la salvación antes que la probara Juan el Bautista, antes que la probara, ¿verdad? Entonces, porque a Juan, pues estoy hablando de Juan porque él es el del cumplimiento, antes de que Juan la probara, antes de que la probaran los apóstoles, los discípulos, la probó Abraham y la probamos todos nosotros. Poderoso en Abraham. Este fue el día donde Abraham quedó preñado de cumplimiento. En sus lomos estaba la simiente. Ahora viene Isaac, y este es la figura del Cristo por venir. Ahora se desata Isaac, porque Abraham no era padre todavía cuando se encontró con Melquisedec. Ahora, después de la palabra que se le suelta y de la bendición que se le da, él queda preñado, y ahora él va a parir, a manifestar la simiente pura, la simiente del Cristo, la simiente que gobernará la tierra, la simiente entonces que aplastará la cabeza de la serpiente, la simiente que entrará al milenio para gobernar con el Mesías la tierra, la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente, la simiente que provocará la gran tribulación, la simiente que saldrá ilesa de la gran tribulación para entrar al milenio a gobernar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, la simiente que tiene la vara de hierro, la simiente que va a parir al hijo varón, la simiente que se va a manifestar en hijos maduros, aleluya. Aleluya. Después de encontrarse con Melquisedec, la figura del siglo venidero, el Mesías y su reino de paz, Abraham fue salvo y con él todas sus generaciones. Fue preñado para ser padre. Sus lomos se desataron y su simiente se manifestó. Sus lomos se desataron. Hay que romper el lomo de los reyes para que se manifieste su simiente.
Y esa es la unción de Ciro. Si Ciro tiene una unción para romper el lomo de los reyes, para romper la simiente, esa simiente que está oprimida, esa simiente, esa generación que no puede avanzar, se necesita una unción fuerte, ¿verdad? Una unción que rompa los lomos para que se manifieste la simiente de simientes, para que se manifieste la matriz, para que se manifieste la generación del hijo varón, la generación de la espiga de trigo. Tremendo. Amén. Génesis capítulo 15 del 1 al 6, vamos a leerlo. Génesis capítulo 15 del 1 al 6. Génesis capítulo 15 del 1 al 6, poderoso. Estamos en Génesis capítulo 15 del 1 al 6. Aleluya. Después de estas cosas vino la palabra del Eterno a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo, el que te protege. Yo soy el que protejo tu simiente. ¿Saben ustedes que la piel del cordero tapó las vergüenzas de Adán, las vergüenzas de Eva? Tapó la matriz y tapó el pene. O sea, la semilla fue guardada en la eternidad. Y ese es un escudo que los protegió para cumplir propósito. Para que no ganara la simiente de la serpiente, para que no ganara la simiente de la maldad, sino que la simiente del Cristo se mantuviera, la imagen del Cristo siguiera. Aleluya. De nuevo le dice: yo soy tu escudo, o sea, el que te protege, la simiente. Y tu galardón será sobremanera grande. El galardón es el regalo. Por eso él dice aquí: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El galardón es el regalo, y el regalo es el reino, es el gobierno para tomar los territorios. Aleluya. Verso 2. Y respondió Abraham: Señor eterno, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. No es posible que el heredero sea un esclavo. Es por eso que cuando llega el hijo, el esclavo tiene que salir. Es por eso que cuando llegó Isaac, salió Ismael, salió Eliezer, salieron todos. Porque cuando el hijo llega, el esclavo tiene que salir. Por eso él dice: si el hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. No puede vivir el esclavo en casa cuando el hijo llega. No puede haber esclavo en casa si hay un hijo. No puede heredar el esclavo. El esclavo jamás heredará porque hay un hijo. Es por eso que si Israel no se convierte, entonces heredarán los que se conviertan. Porque mira, el esclavo no va a recibir herencia. La herencia solamente es para los hijos. Es por eso que el Señor rompió al niño, ¿verdad? Lo sacó de su nivel de niño porque era un esclavo, porque estaba bajo tutores, ¿verdad? En Gálatas 4:1, el niño, el heredero es un niño, ¿verdad? Es un niño, es dueño de todo, pero es niño. Y el niño de nada difiere del esclavo. Pero el Señor vino para romper al tutor, a la ley, para venir a él con su sangre y sacar al niño del cautiverio y colocarlo para gobernar y darle poder y autoridad para gobernar. Aleluya. No puede un esclavo gobernar, solamente un hijo. Es por eso que si el hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Es cuando viene el reino que hay libertad. Es cuando viene el reino que se rompen las cadenas. Verso 3. De nuevo, verso 4. Luego vino a él palabra del Eterno diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Solamente se desatará la justicia cuando crees. Cuando tú dudas, rompes el pacto con la justicia, rompes la amistad con la justicia, rompes la amistad con el reino. Necesitas creer, porque es tu fe la que mueve las entrañas del reino, es tu fe la que mueve las entrañas del cielo, es tu fe la que mueve todo para que ocurra lo que nunca tus ojos vieron. Aleluya. Fuerte, maravilloso, estamos en él, perfecto. El encuentro con Melquisedec fue el evento con el Cristo. De nuevo, el encuentro con Melquisedec fue el encuentro con Cristo. El encuentro con el Mesías. El encuentro con el siglo venidero.
desató el cumplimiento y el Eterno se le apareció. De nuevo, desató el cumplimiento. Ese encuentro con Melquisedec, ese encuentro con el Cristo, desató el cumplimiento y el Eterno se le apareció. El Eterno se le apareció. Génesis capítulo 18, verso 1 al 2. Después le apareció el Eterno, ¿verdad? En el encinar de Mare o de Maré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Habían 3 hombres, 3 varones, no dice ángeles, 3 varones. Tremendo, fuerte. Dios se le apareció, y cuando Dios se le apareció, automáticamente llegaron 3 varones. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra, se postró y adoró. ¿Qué vio Abraham en esos varones? Evidentemente, si el Eterno le habló y luego aparecieron los 3 varones, era porque algún misterio de Dios estaba ahí, alguna gloria de Dios estaba ahí. Estos 3 hombres fueron más allá, y esto es tremendo, y usted lo va a celebrar y usted va a querer saltar. Estos 3 hombres fueron más allá de ser ángeles, pues se le apareció el Eterno. Fueron más allá de ser ángeles, no eran ángeles, no eran ángeles. Estos hombres eran los 3 del monte de la transfiguración. Estos hombres que vinieron a desatar el comienzo de la simiente, el comienzo de la generación del gobierno, el comienzo del propósito, el comienzo de la gloria de Dios. Estos 3 hombres eran los mismos del monte de la transfiguración. Mateo capítulo 17, verso 1 al 3. 6 días después, el Mesías tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces esos 3 hombres que se le aparecieron a Abraham era Cristo, era Elías y era Moisés, que se aparecieron para desatar el cumplimiento de la simiente del Mesías, de la simiente del Cristo. Poderoso. Fuerte, 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 fuerte. Yo se los dije que el reino de Dios es maravilloso. Esos 3 hombres eran Moisés, era Elías y era el Mesías, el Cristo. Ahora estaba a punto de cumplirse la promesa a Abraham. Y después del encuentro con el Mesías, en Melquisedec, el Eterno se le apareció a Abraham con la visita del espíritu de la profecía, como un cumplimiento de la llegada de Isaac. El espíritu de la profecía es Cristo mismo. Pero acuérdense que Elías es espíritu de la profecía y Moisés también es el espíritu de la profecía. Los 3 que vinieron al monte de la transfiguración, los 2, Elías y Moisés, con el Mesías 3, fueron los mismos que se le aparecieron a Abraham y son los mismos que van a venir en el siglo venidero para darle fuerza a la iglesia, para gobernar la tierra. Tremendo. El espíritu de la profecía es Cristo. Elías y Moisés son figuras claves del cumplimiento, pues los 2 lo vieron en la era del reino. Moisés y Elías vinieron, ¿verdad?, al monte de la transfiguración y lo vieron en la era del reino. Fuerte. ¿Cuál es la era del reino? O la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Acuérdense que Dios le prometió a Moisés entrar a la tierra, pero Moisés no entró físicamente. ¿Por qué? Quien entró fue Josué. Pero en el monte de la transfiguración Moisés sí entró, porque con su cuerpo transfigurado, con su cuerpo glorioso, tremendo. Entonces, en la transfiguración aquí también habló el Eterno. Mateo capítulo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dio la orden al equipo, dio la orden a Moisés, dio la orden a Elías, dio la orden a los discípulos, que al único que se podía adorar y alabar era ¿quién? Entonces, al Mesías. La presencia, la voz del Eterno trae temor reverente. Mateo 17, 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor cuando escucharon al Eterno hablar.
Así como los apóstoles se postraron a esta voz, así lo hizo Abraham. Abraham reconoció al Eterno en los 3 hombres. Génesis capítulo 18, verso 2 al 3. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, porque vio en ellos el cumplimiento, vio en ellos al Mesías, vio en ellos la gloria del Eterno. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Quédate, dime qué quieres. Ellos vinieron como Elías y Moisés en los días del Mesías, a ver y desatar el cumplimiento de la promesa en la llegada del Mesías, o con la llegada del Mesías. De nuevo, ellos vinieron como Elías y Moisés en los días del Mesías, a ver y desatar el cumplimiento de la promesa con la llegada del Mesías. Ahora estaban llegando a ver y desatar el cumplimiento de la promesa con la llegada de Isaac. Porque la promesa que se le hace a Abraham se cumple en Isaac. Y ahora aparece el Mesías. Y ahora aparece Elías. Y ahora aparece Moisés, ¿verdad? Para desatar el cumplimiento. Para ser testigos del espíritu de la profecía, que es un espíritu eterno. Se le apareció a darle cumplimiento al nacimiento de la simiente del Cristo, de la simiente que sí puede aplastar la cabeza de la serpiente, de la simiente que sí puede gobernar la tierra, de la simiente que llega a la estatura del varón perfecto, de la simiente que va a parir al hijo varón que regirá la tierra con poder. Aleluya. Fuerte. Lo voy a repetir, por favor, tengo que repetirlo. Ellos vinieron como Elías y Moisés en los días del Mesías. Estos 3 varones vinieron como Elías y Moisés en los días del Mesías, a ver y desatar el cumplimiento de la promesa con la llegada del Mesías. Ahora, por segunda ocasión, estaban llegando a ver y desatar el cumplimiento de la promesa con la llegada de Isaac. Ellos son el mismo espíritu de la profecía, y ellos vendrán para reforzar a la iglesia restaurada en la gran tribulación. Va a aparecer Moisés y va a aparecer Elías. Este espíritu poderoso, esta generación gloriosa, esta simiente gloriosa que va a gobernar la tierra. Entonces, ellos van a venir para reforzar, ¿verdad?, a la iglesia restaurada en la gran tribulación, para luego pasar al gobierno con el Mesías en el milenio. Porque Elías y Moisés van a venir a darle fuerza a la iglesia en la gran tribulación, ¿verdad? El espíritu de Elías, el espíritu de Moisés vendrán en la gran tribulación, ¿verdad? Porque quien va a provocar la gran tribulación es la iglesia. O sea que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. En Babilonia nos han dicho que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. La iglesia va a pasar la gran tribulación, porque la iglesia va a provocar la gran tribulación. La gran tribulación se va a desatar a causa de predicar el evangelio del reino, de usar la vara de hierro y empezar a golpear a los gobiernos mundiales, y empezar a golpear todo lo de la tierra, todo lo humano, todo humanismo, toda religión. Entonces se levantarán los enemigos del reino a atacar a la iglesia, y se desatará la peor tribulación en contra de la iglesia, porque empezaremos a predicar y a usar la vara de hierro para golpear el gobierno de la serpiente. Fuerte. Apocalipsis capítulo 11, verso 4 al 6. De nuevo, Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, verso 4 al 6. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Está hablando de Moisés y está hablando de Elías, los mismos que se le aparecieron en el monte de la transfiguración, y los mismos que se aparecieron a Abraham en la profecía, en el cumplimiento de la llegada de la simiente pura, de la simiente del Cristo, porque Isaac representa a la simiente del Cristo. Entonces, tremendo, ¿no? A vista del Mesías, Elías y Moisés. Oiga eso, la visita del Mesías, Elías y Moisés, en los días de Abraham. De nuevo, la visita del Mesías,
La visita de Elías y de Moisés en los días de Abraham dio comienzo a la llegada de la simiente del Cristo. Ellos llegaron para desatar la simiente del Cristo. Como Elías y Moisés en el monte de la transfiguración llegaron para desatar el cumplimiento santo. Génesis capítulo 18, versos 9 al 10. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ahí estaba Sara escuchando la profecía, que ella misma no se lo creía porque la costumbre de las mujeres se había ido y porque su marido era viejo. ¿Cómo es posible que va a pasar esto? Pero estaba llegando, ¿verdad?, el autor de la vida. Estaba llegando la simiente pura. El cumplimiento de los tiempos estaba visitando y estaba declarando la simiente una vez más, una simiente pura. Así como Jesús fue esa simiente, ¿verdad?, que fue colocada en el útero de María por obra y gracia del Espíritu Santo, donde no intervino la mano humana, sí, porque era la simiente divina y la simiente pura. Esa misma simiente tocó la matriz de Sara aun cuando ya no tenía menstruación, y ahí colocó la plantita, ahí colocó el esperma, ahí, porque acuerde que simiente significa semilla, esperma, ahí colocó el esperma, ahí colocó la semilla para que naciera la simiente pura, la manifestación del Cristo, la simiente del Cristo. Aleluya. Somos la simiente del Cristo. Somos la simiente del Cristo. Desde los lomos de Abraham. De nuevo, somos la simiente del Cristo. Desde los lomos de Abraham. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros somos de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Y por ser de Cristo somos linaje de Abraham. Tremendo esto. Wow. Entonces Isaac era de Cristo. Tremendo. Y por ser de Cristo fue el linaje de Abraham. Y de esa línea venimos todos. Isaac es la figura. Isaac es la figura del Cristo. Y con él nace la simiente y se cumple la promesa. De nuevo, Isaac es la figura del Cristo y con él nace la simiente, ¿verdad? Y se cumple la promesa que se le hizo a Abraham. La promesa que le hacen a Abraham en Génesis capítulo 12 se cumple con la llegada de Isaac, y con Isaac nace la simiente del Cristo, aquella que tomó el pan y aquella que tomó el vino en los lomos de Abraham el día que se encontró con Melquisedec. Génesis capítulo 22 verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Eterno le habló a Abraham y le dijo que tomara a su hijo Isaac, a su único Isaac, y que lo llevara al monte, que lo sacrificara, se lo pidió. Por eso es que le digo que Isaac es una figura del Cristo, un prototipo del Cristo. Una sombra del Cristo que había de venir, una sombra del siglo venidero, una sombra del día postrero. Abraham obedeció y entregó su único hijo. ¡Wow! Abraham obedeció y entregó su único hijo, y sí lo entregó. No es una cuestión de embuste, no es una cuestión de chiste, no es una cuestión de mitología, no es una cuestión de fábula o de poesía, es verdad, lo entregó. ¿Qué cosa? Cuando él amarró al muchacho y agarró el puñal para metérselo. El Señor no cobra, ¿verdad?, el hecho, cobra la intención. Por eso Jesucristo dijo que todo aquel, ¿verdad?, que codiciaba a una mujer ya se había acostado con ella. En la ley no funcionaba así, en la ley tenían que descubrirlo en el acto. En el reino no, en el reino con solo que lo haya pensado ya pecó. Entonces con solo que Abraham agarrara el puñal para matar a su hijo, automáticamente sí lo mató, automáticamente sí lo entregó. Fuerte. Número 1, la intención de hacerlo, y número 2, los ojos del niño viéndolo. O sea que Isaac vio con sus ojos que papá lo iba a sacrificar, y papá vio a Isaac y no había nada más, y lo iba a hacer. Cuando levantó el puñal es que la voz se desató. Entonces sí hubo una entrega muy fuerte. Abraham obedeció y entregó su único hijo. Fuerte. Génesis capítulo 22 versos 10 al 13.
Génesis 22, 10 al 13. El Eterno juró por él mismo que la simiente de Abraham poseería toda la tierra. De nuevo, oh, aleluya. El Eterno juró por sí mismo, por él mismo, que la simiente de Abraham poseería toda la tierra. No podía jurar por otro más grande, porque no hay otro más grande que él. Juró por él, porque Dios es Dios. Él es el Ejed, el que existe por sí solo. Dios es Dios. Y como no hay otro más grande que Él, y como no encontró a otro más fuerte que Él, juró por sí mismo y dijo: tu descendencia, tu simiente gobernará la tierra, porque tu simiente es mi simiente. ¿Por qué tu simiente es mi simiente? Porque con la visita de Jesucristo vino el Emanuel, y el Emanuel es Dios con nosotros. O sea, tu simiente es la mía. Por eso juro por mí mismo que ella gobernará la tierra. ¡Ey! ¡Aleluya! Fuerte, poderoso. El Eterno juró por él mismo que la simiente de Abraham. Pero vamos a leer Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, verso 10 al 13. Génesis 22, 10 al 13. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, para degollarlo. Wow. Entonces el ángel del Eterno le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Cuando él le dice heme aquí, es porque Abraham estaba amalgamado con su voz. Esto toca mi corazón. Es porque Abraham era un hombre de altares. Es porque Abraham era un hombre de intimidad. Es porque Abraham era uno con el Padre. Aleluya. Era su amigo. Caminaba con él. Escuchaba su voz. Entonces cuando él oyó de nuevo su voz, qué aliento. Le dijo: heme aquí, Señor. ¿Qué quieres? Oh, santo. Verso 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. No me lo rehusaste, me lo diste. Porque Él es entonces, ¿verdad? Él es entonces, ¿verdad? La manifestación del siglo venidero. Así como yo entregaré a mi único hijo, en ti se manifestó esa gloria, esa justicia. Lo hiciste, ya lo hiciste, porque yo lo haré. Ya lo hiciste, porque yo ya lo hice. Santo. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Él le dijo: mira, como tú me entregaste a tu hijo, tu único hijo, aquí está el mío. Porque tu hijo es la matriz de mi simiente, la matriz de mi hijo. En él se gestará la simiente pura que yo te juro, que gobernará la tierra para siempre. Aleluya, poderoso. Fuerte. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ese carnero redimió a su hijo. Ese carnero limpió a su hijo. Ese carnero salvó a Abraham y salvó a Isaac, porque en Isaac se iba a levantar la simiente del Cristo. Ese carnero que derramó sangre fue entonces, ¿verdad?, la sangre del siglo venidero, la sangre del Mesías por venir, la sangre del Mesías sacrificado, el glorioso, el santo. Es por eso que nosotros venimos de esa matriz, venimos de ese linaje puro, la simiente del Cristo. Es por eso que si sois de Cristo, sois linaje de Abraham. ¿Entendió ahora? Si sois de Cristo, sois linaje de Abraham. Aleluya. Porque Abraham se atrevió a entregar a su único hijo. Fuerte. Wow. El Eterno juró por él mismo que la simiente de Abraham poseería toda la tierra. Génesis 22, 16 al 18. Génesis 22, 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, por cuanto te has convertido en la sombra de lo que yo ya hice,
Por cuanto te has convertido en la sombra de lo que yo ya hice, pero que tus generaciones verán con el cumplimiento de los tiempos. Verso 16, y digo, por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Porque ese hijo que tú sembraste, ese hijo que tú me diste, es la simiente que se va a manifestar con el mío, es la simiente que se va a manifestar en mi llegada, en el Emanuel, porque Jesucristo vino para eso, para resucitar juntamente con él a las espigas, a la generación, a toda la tierra. Él murió por toda la tierra. Fuerte, maravilloso, fuerte, wow. Vamos en el 18. De Abraham hasta Cristo, de nuevo, de Abraham hasta Cristo nace y se manifiesta la simiente. De Abraham hasta Cristo nace y se manifiesta la simiente, que es un árbol sólido. De nuevo, de Abraham hasta Cristo nace y se manifiesta la simiente, que es un árbol sólido. Juan capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12. Vamos juntos, vamos juntos. Juan capítulo 12, verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Wow, 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 wow. De Abraham hasta Cristo nace y se manifiesta la simiente, que es un árbol sólido. Fuerte, 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 fuerte. Porque lo mismo que sucedió con Isaac sucedió con el Mesías. Él es la simiente de Dios que vino al útero de María. Y de ahí salió la plantita que se convirtió en un niñito, ¿verdad? La plantita. Y esa plantita creció y creció y creció y se convirtió en árbol en su muerte y su resurrección. ¡Aleluya! Santo. Y ese árbol regó el reino sobre la tierra, y ese árbol se multiplicó en simiente de simientes y provocó matrices a su estatura, matrices iguales para parir hijos al Padre. Fuerte, fuerte, maravilloso, maravilloso, maravilloso. En Jesucristo esta simiente se levanta con el poder del Espíritu Santo. De nuevo, en Jesucristo esta simiente se levanta con poder del Espíritu Santo para cumplir propósito. Hechos capítulo 1, verso 8. Esta simiente, de nuevo, esta simiente, ¿verdad? En Jesucristo esta simiente se levanta con el poder del Espíritu Santo para cumplir propósito. Hechos capítulo 1, verso 8. Vamos a leer Biblia para poder entender el poder de esta simiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por toda la tierra van a ir, ¿verdad?, sembrando el grano de mostaza. Por toda la tierra van a ir sembrando el grano de mostaza. Y yo les prometo que este grano de mostaza no va a ser una hortaliza. Este grano de mostaza serán árboles a la estatura del árbol de la vida, a la estatura del árbol glorioso. Aleluya. Fuerte. Wow. De Jesucristo hasta nosotros, de Abraham hasta Cristo nace y se manifiesta la simiente, ¿verdad? Que es un árbol sólido. Pero de Jesucristo hasta nosotros, de Jesucristo hasta nosotros, esta simiente está preñada para dar a luz al hijo varón que regirá con vara de hierro. Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Ya Cristo vino, ¿verdad?, a levantar esta simiente, para que esta simiente, ¿verdad?, sea igual a él en su muerte. Así como Cristo murió y resucitó y con él levantó a la simiente del gobierno, nosotros morimos y resucitamos en él, para nosotros también levantar a esta simiente gloriosa, parir al hijo varón, parir a la vara de hierro que va a golpear al sistema, que va a golpear la cabeza de la serpiente. Apocalipsis capítulo 12, verso 5.
Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ella dio a luz un hijo varón. Nosotros vamos a parir al hijo varón en la gran tribulación. Ahí pariremos al hijo varón para desatar la vara de hierro. Y desde ahí entonces, ¿verdad? El espíritu y la novia dicen ven, y entonces la novia dirá ven, y entonces se desatará del cielo el retorno del Mesías y vendrá para trasladarnos al milenio y gobernar la tierra. Fuerte, maravilloso, el que vive para siempre. Fuerte. Entonces de Jesucristo hasta nosotros, esta simiente está preñada para dar a luz al hijo varón que regirá con vara de hierro. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Somos esa simiente de simientes que da a luz plantas para alegrar al Eterno. Plantas que son árboles de justicia. Esos somos, árboles de justicia. Isaías capítulo 61, verso 3. Serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Esta simiente es la que vino a levantar el Mesías, y ella es la que manifestará a la simiente del Mesías para el gobierno del hijo varón, en y con sus hermanos hijos, con sus hermanos iguales, con su cuerpo, con su iglesia. Esta simiente, este varón perfecto, que es Cristo mismo en nosotros. De nuevo, esta simiente, este varón perfecto que es Cristo mismo en nosotros. El salmista lo describe como el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Veámoslo en Salmos, el salmista David. Acuérdense que de los lomos de David viene la simiente del Cristo. Entonces él mismo lo conoce, él mismo lo manifiesta, él mismo habla de esta simiente. Esta simiente gloriosa. Salmos capítulo 1, verso 1. ¿A dónde? Del 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién es este árbol? Jesucristo. No hay otro. Porque si ustedes leen el capítulo 2 de Salmo, habla ahí el reino del ungido del Eterno. El reino del ungido del Eterno. Entonces está hablando de Jesucristo, no está hablando de ningún hombre. Lo que pasa es que no hemos aprendido a leer la Biblia. Pero Salmos capítulo 1 no está hablando de ningún hombre. Está hablando del Mesías y de su simiente, que es otra cosa. Pero está hablando del Mesías. Y está diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es el Mesías. Y nosotros sus iguales. Y nosotros su simiente, que vamos a imitarlo a él en todo. Esa es la simiente pura. Esa es la simiente gloriosa. Esa es la simiente santa. Este varón de Salmos capítulo 1, del 1 al 2, no puede ser otro más que el Mesías. Y nosotros las ramas de su tronco, porque nosotros somos las ramas de su tronco. ¡Wow! Poderoso. La rama de su... Salmos capítulo 1, verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso fue el Mesías, un árbol plantado junto a corrientes de aguas, donde vino Herodes para quererlo matar, donde vinieron toda la sinagoga y todos los líderes religiosos y toda la historia y todos los demonios de arriba y los demonios de abajo y de más abajo se levantaron para querer impedir su presentación, pero él vino y los venció a todos, venció la cruz, venció la tumba, venció el cautiverio, venció el subterráneo y se levantó como Rey de Reyes y Señor de señores. Poderoso. Él es ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae. Su hoja no cae, ¿por qué? ¿Por qué no cae su hoja? Porque Él es eterno. Él es eterno por los siglos de los siglos, y todo lo que hace prosperará. Fuerte. Somos su semilla. Somos su simiente. Tenemos que dar a luz simiente pura para el Cristo. De nuevo,
Somos su semilla, somos su simiente. Tenemos que dar a luz simiente pura al Cristo vivo. Y el que no sea su semilla será desarraigado. Aquel que no sea simiente. Simiente significa semilla o esperma. Aquel que no sea simiente del Eterno y fue sembrado y nació y dio fruto, pero no es simiente, será arrancado. Porque en el reino solamente van a estar los árboles que fueron plantados junto a corrientes de aguas, que dieron su fruto a su tiempo, porque no renunciaron del reino, siguieron y siguieron y siguieron, y su hoja no cae. Esos árboles que aprendieron a ser iguales a su simiente, iguales a su Cristo, iguales a su árbol de la vida, esos van a prevalecer y no serán arraigados. Pero aquellos que son árboles pero que no vienen de esa simiente serán arrancados para el fuego. Mateo capítulo 15, verso 13. Mateo capítulo 15, verso 13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre. Acuérdese que la simiente es la que genera, es la semilla o el esperma que genera la plantita. Y él está diciendo, pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Santo. Por eso es más fácil, ¿verdad?, desarraigar una planta que desarraigar un árbol. El problema es que todo mundo puede llegar a ser planta, pero no todo mundo llega a ser árbol. No todo el mundo llega a ser árbol. Es por eso que Adán llegó a ser planta, pero no llegó a ser árbol, porque fue arrancado del reino, fue arrancado del jardín del Edén. ¿Por qué fue arrancado? Porque no llegó a ser árbol, llegó a ser plantita, hortaliza. Y el ser humano, toda la humanidad se quedó en hortaliza, donde es fácil arrancarlo. Son hortalizas. Es por eso que al ser hortaliza y conocer cuando tú eres hortaliza y conoces al Señor, entonces eres arrancado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo. Y cuando eres trasladado al reino del Hijo, ya no eres hortaliza, ya no eres plantita, te conviertes ¿en qué? En un grande árbol que viene del grano de mostaza. Poderoso. Fuerte. Todo árbol que no es fruto de su semilla será cortado de raíz. De nuevo, todo árbol que no es fruto de su semilla será cortado de raíz. Mateo capítulo 3, verso 10. Mateo capítulo 3, verso 10. Poderoso, señores, poderoso. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, no es que da fruto. Porque tenemos árboles hablando de pentecostales, hablando lenguas, hablando, predicando el evangelio, hablando del evangelio, pero hablando de cualquier evangelio, no están hablando del evangelio del Mesías. Entonces estos árboles dan fruto, pero no es buen fruto. El único buen fruto es el reino. De nuevo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es cortado y echado en el fuego. Fuerte. Entonces, vamos a cerrar esta noche maravillosa con Juan capítulo 15. ¿Qué les parece? Vamos a leer Juan capítulo 15 para entender un poquito más quién es esta generación, quién es esta simiente, qué quiere el Mesías que esta simiente haga. Esta simiente del sumo sacerdote, esta simiente pura, producto de la muerte y la resurrección, producto de la vida del Mesías. Somos uno con Él, si es que con Él hemos muerto y si es que con Él hemos resucitado. ¡Wow! ¡Poderoso! Tremendo. Lucas capítulo 15. Yo soy la vid verdadera. Poderoso. Yo soy la vid verdadera. La vid verdadera no es Israel. La vid verdadera no son las naciones. La vid verdadera es Él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el que cuida esta vid, el que cuida esta viña. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ese pámpano son como los cogollos. ¿Qué son los cogollos? Está la planta, ¿no? Y salen las flores.
y de las flores salen unos pequeños cogollitos y después de eso viene el fruto. Y que dice, todo pámpano que en mí no lleva, o sea, los cogollos son como las hojitas nuevecitas que van a dar el fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Aquí tiene sentido la palabra, que al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo poquito que tiene se le quitará. Y esta es la generación del reino. Cuando tú tienes revelación del reino, se te incrementará. Cuando tú no tienes revelación del reino y tampoco la buscas y tampoco lo quieres, lo poquito que tienes se te quitará. Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dijo el Mesías a sus apóstoles. Ustedes están limpios. Wow. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Wow. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mí y yo en él, como un injerto. Oh, fuerte. Wow, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Oh, aleluya. Este lleva mucho fruto porque la savia de él se traspasa a nosotros, la vida de él, su sangre. Porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces significa que ningún griego, ningún judío, ningún gentil, ningún religioso, ningún humanista que hable fuera de Cristo va a poder hacer algo. No va a poder hacer nada porque fuera de él nada podemos hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso fue lo que les dijo el profeta Juan. Verso 7, en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. Fuerte. En otras palabras, yo solo estoy comprometido con los que están comprometidos con mi propósito. Yo solo estoy comprometido con los que están comprometidos con mi reino. Yo solamente estoy comprometido con aquellos que huelen, ¿verdad? Que huelen a mí. Wow. Verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea que el Padre, de la única forma que es glorificado, que es elevado, que resplandece, es cuando nosotros llevamos mucho fruto. Ese fruto es producto de su fruto. Porque nosotros somos semillas de la semilla, simientes de la simiente. El grano de trigo cayó en tierra, murió, no quedó solo, se levantó y levantó esas espigas que se levantaron, somos nosotros. Entonces el Padre se alegra cuando llevamos mucho fruto, porque ese fruto le recuerda a Él mismo, porque eres la simiente pura. De nuevo, verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Solamente si llevamos mucho fruto somos discípulos de Cristo y hijos de Dios. Verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo sé amado, permaneced en mi amor. Wow. ¿Y cuál es mi amor? Guardar mis mandamientos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En otras palabras, yo solamente le he demostrado al Padre que lo amo porque vine y fui capaz de dejar todo por recuperar lo que habíamos perdido. Así que si ustedes dicen que me aman, hagan lo mismo que yo hice por mi Padre. Y entonces hagan lo mismo y prediquen mi palabra y lleven mi semilla y formen y levanten hijos a mi estatura, porque la mujer se va a parir, se va a salvar pariendo hijos. Esa mujer es la iglesia que va a parir al hijo varón. Esa mujer es la iglesia del Cordero que tiene que parir hijos a la estatura del varón perfecto. Y eso es mostrar el amor. Verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo. De nuevo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Mi gozo. En otras palabras, quiero que me hagan feliz. Y de la única manera que ustedes tendrán gozo y que se les cumpla todo es que yo esté feliz. Oigan esto. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros
¿Qué es mi gozo? No es una alegría, no, 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 es el placer. ¿Sabes cómo es eso? Como cuando tú le regalas a tu niño un helado que él lo deseaba y lo estaba pidiendo y tú se lo das. Pero tú no comes nada, tú no estás comiendo, ¿verdad? Tú no estás comiendo. Tú lo ves a él comer porque tal vez tú no tienes para ti, pero tú lo ves a él comer y tú te llenas. Entonces tu gozo está en él. Porque él está probando en su helado tu satisfacción, tu honor, tu honra de poder darle a tu hijo. ¡Wow! Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Mi gozo esté, o sea, mi felicidad tiene que estar en ustedes. No es la felicidad de ustedes en mí, sino mi felicidad en ustedes. Y si mi felicidad está en ustedes por sus frutos, entonces vuestro gozo será cumplido. Entonces todo lo que ustedes quieren, yo se los voy a cumplir, yo se los voy a dar, pero yo no les puedo dar a ustedes si ustedes no hacen realidad mi sueño, si ustedes no trabajan para mí, si ustedes no construyen para mí, si ustedes no trabajan para mí. Tremendo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo les di mi vida. ¡Wow! Mira, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Fuerte. En otras palabras, yo puse mi vida por ustedes. Ahora ustedes devuélvanme la mía. De nuevo, yo puse mi vida por ustedes. Ahora ustedes devuélvanme la mía, viviendo como yo viví. ¿Por qué? Porque nosotros somos su vida. Y si nosotros nos elevamos a su estatura, le estamos devolviendo su vida. ¡Wow! Porque somos su imagen restaurada. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. De nuevo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. No lo que manda la denominación, no lo que manda el pentecostalista, no lo que manda el religioso, el humanista, no lo que manda las bibliotecas o las librerías, ¿verdad? De turno, sino lo que yo les digo. Si ustedes hacen lo que yo les digo, wow. Ya no os llamaré siervos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, porque el siervo es un esclavo. Y el esclavo tiene que salir a la hora de la llegada del hijo. El esclavo tiene dos opciones: o continúa siendo esclavo o se declara libre. Si se declara libre, se queda en la casa con el hijo, pero si sigue siendo esclavo, tiene que salir de la casa. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Toda la intimidad que mi Padre y yo tenemos como amigos que somos, como socios, yo también se las doy a ustedes, para que ustedes, ¿verdad?, caminen en intimidad conmigo como yo camino en intimidad con el Padre. ¡Wow! No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. De nuevo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros desde los lomos de Abraham, ¿verdad? ¡Wow! No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Los puse en esta tierra para que lleven fruto. No los puse en esta tierra para querer irse al cielo. Los puse en esta tierra para que lleven fruto y para que ese fruto se convierta en semilla y para que esa semilla rompa, ¿verdad?, nuevos úteros, para que esos úteros se levanten, para que esa semilla caiga en tierra y muera, y cuando se levanten espigas iguales a la estatura del varón perfecto para cumplir propósito. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De la única manera de que el Padre les dé es que el fruto de ustedes permanezca, porque no todo fruto permanece. Hay fruto que no es verdad en nada. El único fruto que permanece es el reino. Cuando nosotros damos el reino, cuando manifestamos el reino, ese fruto permanece. Y cuando ese fruto permanece, pidamos todo al Padre en su nombre y el Padre lo va a dar. ¡Wow! Esto os mando, que os améis unos a otros. El amor. Y de la única forma de amarnos unos a otros, cuando tú amas a alguien, le compartes el tesoro. Cuando tú amas a alguien, le compartes el tesoro.
Cuando tú amas a alguien, quieres que esa persona experimente lo que tú experimentas, que tengas lo que tienes, que tenga lo que tienes, que coma lo que comes, porque amas a esa persona. Entonces el Señor quiere que nos amemos en el mismo nivel que Él nos amó, que por amor nos reveló su misterio, nos reveló su reino. De esa misma forma Él quiere que nosotros nos amemos y que no seamos tacaños y egoístas y que le demos a otro esta joya, este diamante que hemos encontrado, porque el reino es un diamante y el reino no lo tiene cualquiera, el reino solamente lo tiene el que lo busca. Si tú lo buscas lo vas a encontrar, porque está escrito que el que toca se le abre, que el que pide, ¿verdad?, se le da, y que el que busca haya. Entonces, si tú y yo estamos buscando el reino se nos va a revelar. Pero si se te revela el reino, compártelo con alguien. Háblale a alguien del reino y dile: ¿sabes qué? Te voy a compartir el reino. Tú has estudiado teología, tú has estudiado raíces hebreas, tú has estudiado otros libros, pero permíteme revelarte el reino, permíteme regalarte el reino. Te voy a dar la verdad. Tú decides lo que hagas cuando la tengas en la mano. O la tomas o la rompes. Ahora ya tienes la verdad. Haz con ella lo que quieras. Yo quería que la tuvieras, ahora la tienes en tus manos. Es tu responsabilidad multiplicarla o romperla, porque estabas en la mentira, pero ahora te voy a dar la verdad. Y una vez que la conozcas, haz con ella lo que quieras. Aleluya, poderoso. Qué bonito estar con ustedes esta noche. Que el Eterno les bendiga. No nos podemos perder esta escuela maravillosa. No nos podemos perder la escuela número 44. Qué lindo poder compartir con ustedes esta escuela maravillosa. Estar feliz por este tiempo lindo. Gracias, ¿verdad? Hoy estuvieron por acá la amada Guiliana y la amada Giselle y me arreglaron bonita la casa, ¿viste? Limpiaron, lavaron y bueno, gloria a Dios. Así que estamos alegres y felices. Mira, esto aquí está parte de la casa. Las chicas vinieron aquí a arreglar la casa, para que tú veas. Padre fiel. El Señor es hermoso. Que el Eterno bendiga a todos ustedes, a todas las personas de la comunidad internacional, a todas las personas de todo Iberoamérica, Latinoamérica. Que todos sean bendecidos en el Eterno. Doy gracias al Señor por este tiempo lindo. Mañana en la mañana vamos a tener una activación. Todos los domingos a las 10 de la mañana estamos en pie de guerra para soltar reino. Claro, los domingos en la mañana son más ministraciones evangelísticas, son más ministraciones proféticas, soltar una palabra, activar al cuerpo, ¿verdad? Los domingos hacemos eso. Así de que los espero mañana domingo a las 10 de la mañana, hora del Perú, para poder recibir el reino. Una bendición. Que el Eterno les bendiga a todos. Gracias por este tiempo lindo. Gracias por ser fieles, por ser hermosos, por estar cada mañana juntos en esta escuela linda. Desato la bendición del Eterno, desato la paz del Eterno, desato la gracia del Eterno, desato ideas de negocio, desato la riqueza, la expansión, las ofrendas, los primicias, los diezmos, desato empresas fuertes, desato comprar sin dinero, esa unción para comprar sin dinero, y que tengamos una noche maravillosa, que tengamos una noche de mucha paz, una noche de mucha bendición, una noche de mucha revelación, y que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica, Shabbat Shalom la comunidad internacional. Que el Eterno nos bendiga a todos. Gracias por esta noche maravillosa, gracias por este tiempo lindo, gracias por compartir juntos el pan que descendió del cielo, el reino. Sigamos compartiéndolo, sigamos compartiendo las escuelas. Por favor, compártala. Si tenemos 50 personas, tenemos que tener 50 escuelas compartidas. Si tenemos 100, tenemos que tener 100 escuelas compartidas, ¿verdad? Hay que hacerlo. Mándelo a grupos. Hay grupos en el Facebook, pues comparta esta escuela y mándelo a los grupos, ¿verdad? A los grupos. Nosotros a veces lo mandamos a nosotros mismos, pero ya para qué si ya nosotros lo tenemos. Hay que mandárselo a nuevos grupos, a nuevas personas, a otra gente, para que esta gente pueda comer el reino, ¿verdad? Que el Eterno le bendiga y muchas gracias, bendiciones del reino, besitos a todos, tengan una noche maravillosa. Shabbat Shalom.